invitado en el estudio, como pasa los viernes, gente que además en muchos casos viene a conocer la radio, que no había experimentado la cuestión. Y en este caso, hablando tanto en esta jornada y en las últimas jornadas respecto de cómo se están reconfigurando distintos espacios políticos, nos resulta interesante conversar con un radical histórico, con el ex ministro del Interior, ex diputado nacional, ex vicepresidente segundo del Comité Nacional de la UCR, además de militante radical, Federico Storani. Federico, buenos días, gracias por venir. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, un gusto para mí estar aquí. A ver, empecemos por el universo radical. Es difícil no empezar preguntándote cómo ves la cuestión, cómo estás viendo el radicalismo. Bueno, el radicalismo está atravesado por un debate, no es una excepción con respecto a la sociedad, como casi todas las fuerzas políticas en la Argentina. Existe un sector que es francamente conservador, que es el denominado Grupo Malbec, que tiene una predisposición a, más que a una colaboración, a una integración colaboracionista, digamos así, con el gobierno de Javier Milei, tal vez porque comparten en buena medida sus ideas y así lo han expresado en muchas de las votaciones que han expresado en el Congreso de la Nación. Y otro sector, que es el sector que yo integro, que integramos un conjunto amplio de hombres y mujeres del radicalismo, que podríamos decir que seguimos una línea histórica mucho más cercano a una vertiente nacional, con una fuerte sensibilidad social que se inspira claramente en las ideas de Raúl Alfonsín, que fue nuestro último gran líder histórico. Hay algo que suele decir Lustó cuando le preguntan por este momento y por este colaboracionismo que vos decís, sobre todo en diputados, que él se ve bastante desmarcado de la posición de, sobre todo, de diputados y gran parte de los senadores. Y él dice, pero esa no es la posición del radicalismo, es la posición en todo caso de la mayoría de los diputados y senadores. Pero eso no es raro, si la mayoría de los diputados y senadores piensan una cosa, ¿eso no es el radicalismo? No es raro, porque una demostración que tal vez te va a dar una pista de lo que me estás preguntando, que es correcto, tiene su lógica, es que el fin de semana pasado, por ejemplo, las organizaciones de militancia de base de la Unión Cívica Radical, esto es la Organización de Trabajadores Radicales, la Organización de las Mujeres de Género, la Franja Morada, que es ampliamente predominante en las universidades nacionales, realizó una reunión en la provincia de Santa Fe junto con Lustó y con el gobernador de la provincia, Maximiliano Puyaro, de respaldo a las posiciones que en buena medida está tomando el Comité Nacional del Partido, que dicho sea de paso, vos me hablas de cargos representativos, pero el presidente del Comité Nacional del Partido es Martín Lustó, y él votó en contra del decreto de necesidad y urgencia y también lo hizo en contra de la ley Bases, presentando un proyecto de carácter alternativo. También sumale las fundaciones, en particular la Fundación Sergio Caracayov, que yo represento, la Fundación Arturo Illia, la Fundación Ricardo Rojas, que le dan el bagaje intelectual, se podría decir, al radicalismo y que ha conformado su staff de intelectuales en los gobiernos, incluso del propio Raúl Alfonsín. Ahora, me parece muy pertinente la pregunta que te hacías, Flor, porque en todo caso la pregunta es ¿qué pasa en el medio? ¿Qué pasa entre esas formaciones, esas fundaciones, esas militancias de base y que después los gobernadores sean Cornejo, sean Valdés, el presidente del bloque sea Rodrigo de Loredo? Digo, ¿dónde se genera la distancia entre representados y representantes? En la absoluta falta de coherencia, porque algunos de ellos llegaron con un discurso diferente. Lo que planteaban era diferente. Cuando se hicieron las compulsas internas para ver quiénes nos iban a representar, en particular enfatizo en De Loredo. De Loredo fue muy bien bautizado por la sabiduría popular cuando
alguien se asomó de su ventanilla en la puerta y le gritó sorete llorón, que bueno, es un sorete llorón, lo digo yo. De Loredo no representa claramente, y cuando hubo una multitudinaria manifestación en todo el país, una expresión popular incontrastable en favor de la educación pública, pero en particular de las universidades nacionales, él no pudo ir porque lo echaron. Y eso es lo que expresa, digamos, un rechazo visceral. Incluso se especula, lo estaba leyendo ayer, que el propio Milei quiere hacer una suerte de lista blue en Córdoba con colectoras que estarían Juez y de Loredo. Del mismo modo que Petri para nosotros no expresa para nada el radicalismo. Y hay algunos que sí tienen un pensamiento más conservador, caso Cornejo y Valdés. Ellos forman parte del grupo Malbec que identificaba inicialmente. Pero, insisto, la militancia real, la militancia de base, busca denominadores comunes que intenten convertirse en políticas de Estado con otras fuerzas políticas afines para generar una alternativa en la Argentina. Pero no hay también algún, digo, más allá de las conveniencias personales, lo que se puede llegar a acomodar determinado tal o cual dirigente a partir de un contexto para obtener algún tipo de beneficio personal. El otro día hablaba te lo voy a confesar, hablaba con un diputado peronista que había participado de un evento privado en el que, esto fue el año pasado, y que en ese evento había coincidido con algunos diputados radicales con los que no tenía mucho trato. Entonces, cena una cuestión privada y me decía, había diputados de Mendoza, digo, para que ubique por qué lado del radicalismo. Dice, y yo me puse a hablar y me di cuenta que hay en muchos representantes del radicalismo hay ya ideología casi liberal, como muy distante de la tradición del radicalismo que personalmente yo siempre tiendo a identificar más asimilable a lo que sería el estado de bienestar europeo, por ejemplo. Sí. Digo, o empieza a haber un giro desde la propia identidad. Yo no diría que de la identidad del radicalismo. Lo que sí hay, y eso lo dije al principio, hay un pensamiento conservador. El radicalismo siempre tuvo vertientes desde su origen, ¿no? Si nos remontamos un poquito más en la historia, y haces bien en todo caso entrar. Entonces, estuvo el personalismo y el antipersonalismo. Estuvieron los que fueron claramente intransigentes y lo que fue la concordancia en su momento. Cuando Alfonsín funda justamente el movimiento, pero antes de que Alfonsín fue la intransigencia y renovación de Balbín contra el unionismo, que también era una vertiente más conservadora. Y después, Raúl Alfonsín, junto con muchos otros, funda el movimiento de Renovación y Cambio. Pero estaban marcadas esas líneas. Claramente no era lo mismo una expresión, por ejemplo, como la de la Rúa en su momento, que la que expresaba el liderazgo de Raúl Alfonsín. Lo puedo decir por la propia experiencia. Mi militancia siempre estuvo mucho más cercana, más afín a lo que representaba Alfonsín con lo que fue la coordinadora, y nosotros dentro del partido muchas veces éramos tildados como de una posición de izquierda. Digamos, le decían, ¿no?, zurdos. Sí, totalmente, por decirlo menos. Pero esa tensión siempre existió. Existe en casi todas las fuerzas nacionales. En el peronismo, hoy la mitad del peronismo está en el gobierno. Vamos a hacer nombre y apellido desde Scioli, pasando por toda la familia Menem, y también algunos legisladores que forman parte de gobiernos de provincias, Catamarca y Tucumán, han acompañado a pie juntillas todo lo que Milei les ha planteado. Pero vamos más al fondo. Yo creo que existe una derecha global, eso no hay ninguna duda, en el mundo. Eso se puede observar, por ejemplo, en lo que es Atlas Network, que fue una fundación hecha en 1981, que tiene prácticamente los tips de ultraderecha en todo el mundo. Le cambias una coma, le corres un punto y es prácticamente todo lo mismo. Que a nosotros nos haya tocado en la repartija el peor, es decir, Milei es el peor, esto no significa que no haya un auge de ultraderecha y de derecha en el mundo. Lo acabamos de ver en las elecciones legislativas al Parlamento Europeo, con un crecimiento aplastante de la derecha y de la extrema derecha, pero también vale la pena rescatar
también el crecimiento de agrupamientos de izquierda, caso de Mélenchon, por ejemplo, del Frente Popular en Francia, que pierde apenas por 5 puntos con el partido de Le Pen, o por ejemplo el Partido Democrático, cuya base es el Partido Comunista en Italia, que pierde por 4 puntos con Meloni. No es que están a 20 años de distancia. Lo que yo creo es que lo que nosotros tenemos que ir conformando un acercamiento entre las fuerzas que abrevamos en una socialdemocracia moderna, a propósito de lo que vos citabas, que nos inspiramos en que es posible un estado de bienestar moderno, que pueda financiarse, que pueda existir, y los que también abrevan de un social cristianismo y bajo el manto o el paraguas de lo que Alfonsín en su momento identificaba como el tercer movimiento histórico, ir convergiendo e ir haciendo una fuerza política alternativa que sea capaz de establecer una polarización más correcta en la Argentina. Bueno, a ver, en relación a eso y pensando también en algo que conversamos seguido acá con los invitados que tenemos de la fuerza política que sea, porque incluso recién hablando con Guadalupe Tagliaferri también había un planteo parecido en el PRO, en el sentido de que sean mayoría o no, hay una diferencia ideológica en los discursos de unos y otros, quizás mucho más finita entre los macristas y bullrichistas, pero el universo larretista piensa bastante distinto a los otros dos. Y en lo que veníamos hablando seguido con los invitados es si entonces nos está dando un corte transversal sobre otra discusión, esta discusión de las derechas y las izquierdas, por resumirlo muy resumido, que se está dando en el mundo, o un peligro de esta extrema derecha que ya pone la discusión en otra cosa, como, bueno, no, pará. Ahora la discusión no es más intervención del Estado, menos intervención del Estado. Es, ¿hacemos pelota al Estado o no hacemos pelota al Estado? Entonces empiezan a juntarse otros universos. Todo esto para llegar a esa nueva fuerza de la que vos hablás. ¿La planteás, por ejemplo, con un espacio que podrían integrar estos radicales de los que hablás, algunos del PRO, algunos peronistas, por ejemplo? Sí, claramente. Yo creo que por eso hablé de líneas de convergencia que se tienen que dar sobre valores, sobre creencias, sobre ideas, porque las diferencias comienzan a ser, como ustedes bien lo señalaron antes, ideológicas. ¿Por qué no hagamos un poquito un diagnóstico del gobierno? Este es un gobierno que persigue un proyecto de economía primaria. Yo en algún momento tuve una frase en la época de Menem, que fue muy duramente criticada cuando estaban muy de moda, que decía que estaba en contra aunque tuviera éxito. El éxito de este proyecto, es decir, aunque cierren los números macroeconómicos, más de la mitad de la población se queda fuera. Esto diseña un proyecto de economía primaria. Eso está, por ejemplo, entre otras cosas, en el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Eso es clarísimo, una economía primaria. Yo no digo que no hay que explotar la economía primaria, pero hay que hacerla cuidando la posibilidad de la competencia de pequeñas y medianas empresas que puedan hacerlo en pie de igualdad, nacionales, argentinas, sobre todo de servicios, que son excluidas y discriminadas de manera absoluta, y además también preservando el medio ambiente. Está clarísimo que este gobierno empezó con una devaluación del 120%, no nos olvidemos, y que recayó el ajuste tan brutal, tan espectacular, sobre los sectores de ingreso medio, muy en particular sobre el jubilado. El ajuste lo han pagado los jubilados, lejísimos de haberlo pagado la casta. Y déjeme completar el concepto. Este gobierno se presenta como el cambio. Entonces muchos de ustedes decían, yo soy del cambio. Bueno, estoy a favor del cambio. El cambio es un concepto neutro, puede ser positivo o negativo. En este caso sí, claro, es absolutamente negativo. En segundo lugar, generalmente el cambio se lo asocia con lo nuevo. Esto no es nuevo. Le corres una coma, le pones un punto, y esto es el plan de Martínez de Oz del año 1976, con la más feroz dictadura militar de la era contemporánea argentina, y es el plan de Menem Cavallo. Sí, pero lo nuevo es el apoyo descomunal. Sí, no, lo nuevo es otra cosa. Lo nuevo es la modalidad. También. La autocrítica que se hace en estos sectores, en que en su momento fracasaron, porque no lo hicieron de modo de shock, brutal e inhumano. Vamos a tomar un famoso reportaje que trascendió de Macri con el Premio Nobel de Literatura Mario
Vargas Llosa cuando dijo yo haría lo mismo, pero más rápido. Bueno, esa es la proyección metafórica de la motosierra y la licuadora. La licuadora es la licuación de los ingresos fijos de los sectores populares, no es ninguna casta. Y la motosierra es destruir el Estado, hacerlo, dejarlo inerte, sin capacidad de defensa. Y además presentarlo como que es el único proyecto posible. Y está clarísimo que no es el único proyecto posible. Tenemos en la propia región un ejemplo diferente que tiene crecimientos, que ha recuperado su lugar en el mundo como una de las 10 economías más importantes, que es la de Brasil, pero también tenemos el reciente ejemplo de México, con una votación aplastante en favor de las fuerzas más populares, ¿no? Reciente te escuchaba, Freddy, cuando marcabas diferencias respecto a banderas o agendas del radicalismo, y mencionaste muchas cosas vinculadas al rol del Estado, a la importancia de la producción y al medio ambiente. Y automáticamente se me vino que hace nada, el domingo, en una conversación que tuvo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Gelatina, mencionó las tres mismas cosas del peronismo. Habló del rol del Estado, de la importancia de la producción y la defensa del medio ambiente. Y yo muchas veces me pregunto si las distancias, si corriéramos a las personas, si las distancias ideológicas entre la línea tradicional del radicalismo con la línea tradicional del peronismo, hoy tal vez más representada por el kirchnerismo, pero es una opinión más personal, si no es tan grande esa brecha. No, en muchos aspectos no es grande. Yo creo que tampoco nosotros llegamos de casualidad aquí, y que yo utilizo así una metáfora como decir, hubieron quienes antes le asfaltaron el camino para la llegada de Javier Milei. Cuando digo nosotros nos tocó el peor. Si vos tomás a Donald Trump, que además la estrategia es extremadamente parecida. Si vos mirás a Steve Bannon, que era el asesor principal de Donald Trump, decía que había que intoxicar los medios de comunicación, las redes y demás, de porquería, de mentira, de fake news, etcétera. Bueno, esto sigue a pie juntilla la estrategia que hace Milei, es decir, busca permanentemente un enemigo para polarizar, incluso con un sentido místico. Se pone como que son las fuerzas del bien, las fuerzas del cielo, etcétera, etcétera. Podría decirte que en todo caso la polarización correcta nosotros la tenemos que hacer, pero también tenemos que hacernos cargo de que hubo algunos antecedentes que le asfaltaron el camino. A ver. Y bueno, el gobierno último de Alberto Fernández fue... y las disidencias que tuvo, porque Cristina formó parte de ese gobierno fuertemente. Sí, claro. Y yo creo que en buena medida el fracaso, cuando lo corren a Guzmán, claramente, fue una política de aislamiento donde también tienen que hacerse cargo de ese error desde el punto de vista estratégico y sumarle la falta de ejemplaridad. Si vos estás en medio de una pandemia exigiéndole a todo el pueblo que haga un enorme esfuerzo y sacrificio, no te podés mandar una fiesta después privada porque la ejemplaridad se rompe. Y eso fue generando una situación de fragmentación en la sociedad, de resentimiento, como diciendo, yo lo que quiero es... que todos sufran como yo sufro. Hay, por supuesto, distintas formas, ¿no? Pero fíjate que ahí lo que mencionás, y voy a la pregunta inicial, terminamos hablando siempre de las personas, o de lo que hicieron algunas personas, más que de las ideas, de la conceptualidad detrás de lo que representan los dos principales partidos populares que tiene Argentina. Claro, ¿qué quieren para el gobierno? Bueno, justamente por eso es que yo empecé al revés. Tomé de lo que vos me dijiste. Sí. Porque empecé contestándote, no es tan distinto y además tengo propuestas de cómo hacerlo. Nosotros lo que proponemos, por ejemplo, es la posibilidad para una aproximación de la creación por ley de un Consejo Político, Económico y Social. Existen antecedentes legislativos de radicales, de peronistas, de socialistas que le cambias algunos matices y son prácticamente lo mismo. ¿Cuál sería la ventaja de un instrumento de esas características? Que sería por ley, por lo tanto tendría la legitimidad más amplia. En segundo lugar, la integración sería, por supuesto, con los trabajadores, con los empresarios, con las diferentes organizaciones sociales que pueden haber ido creciendo en estos últimos tiempos, con los diferentes credos religiosos,
con las universidades nacionales, una línea de convergencia que vaya encontrando los denominadores comunes que puedan convertirse en políticas de Estado, pero tendría la gran ventaja de la legitimidad y de la institucionalidad, ya que tantas veces se habla de emular pactos en otros lugares como el pacto de la Moncloa. Esos son pactos de gobernabilidad con contenido. La transición española no salió simplemente porque un buen día se murió Franco y los que eran más prodemocráticos ganaron. Hubo todo un trabajo de por medio que se cristalizó en pactos de gobernabilidad que llevaron a que que a España se pudiera consolidar y que luego tuviera alternancia en el ejercicio del poder. Bueno, nosotros para el país aspiramos a lo mismo para la Argentina. Y te doy un dato más. A ver. Alberto Fernández, en su primer discurso ante el Parlamento, antes de la pandemia, una semana antes de la pandemia, esbozó que iba a hacer un proyecto de ley del Consejo Económico Social, pero por ley. Uh-huh. Y terminó haciéndolo por decreto, muy lamentablemente, y poniéndolo Belis, lo cual lo frustró momentáneamente. No quiere decir que eso no siga vigente y que no sea un ámbito institucional de coincidencia. Y después podría agregar, sí, estamos de acuerdo, en una situación de crisis vamos a tener que tener un doble comando de economías. Una economía muy interna que ponga pie en la economía popular, en la economía circular, para reactivar todo el mercado interno, y otra que esté más vinculada al planteo internacional, que es esta economía donde tiene que ver mucho los commodities, el ingreso de divisas y la posibilidad, con las salvedades que antes hice, de explotar nuestros recursos naturales. Antes de seguir con lo de hoy y lo de mañana, que me gustaría empezar a pensar algunas cosas, como vos decís, para adelante, me quedé pensando en esto que decías de las responsabilidades del gobierno de Alberto Fernández o lo que fue pasando para terminar acá. Y me pregunto también si no vienen algunas cosas de bastante antes. Ya no, obviamente hay algunas estructurales, pero digo, quizá no tan antes, un poco antes. Y pensaba en el gobierno de Mauricio Macri, esto de que al final ninguno religió, ¿no? Como hasta venimos de estos recambios cada 4 años. Y me pregunto si la cuestión esta que vos describís con el radicalismo, si bien hubo, decís, diferencias históricas, pero esta diferencia que existe hoy, si no se termina de plasmar en la decisión de una parte del radicalismo, o mejor dicho, de la mayoría de los que votaron, para formar parte de Juntos por el Cambio. Y a partir de ahí, o si querés del 2001, pero digo para pensar en la realidad actual, en la división de partidos como existe hoy. Sí, el tema, si vamos al tema de la conformación de en su momento de Cambiemos o Juntos por el Cambio, que fue una decisión tomada de la Convención de Gualeguaychú, Sí. perseguía 2 objetivos. El primero, que son las 2 reglas de oro del funcionamiento democrático: el equilibrio y el control del poder, por un lado, que estaba absolutamente desbalanceado. Venían del 54% de Exactamente. Cristina y segundo había salido Wiener con el 11%. El 17% Wiener. Bien. Entonces, eso trasladado al ámbito parlamentario daba un desbalance muy grande. Eso llevaba también a una natural tendencia a la hegemonía. El ejemplo típico de partido hegemónico o de partido dominante, conforme el autor que quieras tomar, Sartori, Virdó, el que vos quieras, era el Partido Revolucionario Institucional en México, que el impulso revolucionario de la Revolución de 1920 mexicana tuvo su impronta revolucionaria hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas. Después entró en un proceso de partido hegemónico, dominante, burocrático y corrupto. Entonces, lo que nosotros intentábamos evitar en esa oportunidad con esa decisión era la posibilidad de que no se convirtiera en un partido dominante, hegemónico y con visibles episodios de corrupción, que muchos de ellos ya están comprobados, eran moneda corriente en ese momento. Por lo tanto, en ese momento lo que buscábamos era el equilibrio, el control y la alternancia en el ejercicio del poder. Por supuesto, aspirábamos a posibilidad de una coalición de gobierno que nunca fue. Ese fue el gobierno del PRO. Uh-huh. Y por eso algunos, vos mencionabas entre mis antecedentes, cuando hacías la presentación, como vicepresidente del Comité Nacional del Partido, inmediatamente planteé que teníamos que tomar distancia del gobierno de Macri, porque Macri era lo mismo pero gradual.
Entonces también estaban las antípodas nuestros. A partir de entonces nosotros empezamos un planteo de diferenciación y de la búsqueda de estos denominadores comunes que hablaba antes. Alguna ilusión tuvimos al inicio del gobierno de Alberto Fernández, que rápidamente se frustraron, acabo de citarlas. Ujú. Pero en una cuestión global como es, vos tenés, qué sé yo, al menos un Trump que por ser una superpotencia defiende lo que es el cinturón del óxido, porque compite con la República Popular China. Un Bolsonaro que por ser del partido militar defiende cierto sesgo desarrollista por historia. Y tenés un Milei que es de todos el peor, que va a Davos y dice que el capitalismo es una creación divina y en el medio se pasa, por ejemplo, el sistema de producción esclavista y el feudal y nadie le dice nada. Es decir, o mejor dicho, hay muchos que se lo toman en joda, pero es un pensamiento global que se ha radicalizado de manera extrema, es una extrema global que está vigente y nosotros tenemos que reaccionar también con mucha energía, polarizando correctamente. Para decírtelo claramente, estoy de acuerdo con ustedes. Nosotros tenemos que buscar una polarización correcta, tenemos la oportunidad. Este es el diseño actual de un estado de excepción asentado en un protocolo de seguridad que se parece bastante a un estado gendarme, a un estado policial, con el objetivo de aplastar la protesta social que se va a dar porque la Argentina es un laboratorio social de experimentación en estos mismos momentos. Freddy Storani, con él estamos hablando que, uy, mirá la hora que ella, pero haga. Sí. Recién hablabas de nueva polarización. Es un concepto que viene atravesando todas las entrevistas que estamos haciendo acá los viernes con diferentes dirigentes políticos. Los últimos 20 años, básicamente, la polarización se ha dado en si estabas con o en contra del kirchnerismo. Si consideramos que esa polarización efectivamente cambió, te vas a encontrar, y parece que estamos medio en forma circular, pero en términos futbolísticos, cuando se haga el partido pateando para aquel arco, deberían estar los Freddy Storani de la vida, pero también los Cristina Fernández de Kirchner de la vida. Si es que hay dos arcos. Es que creo que sí, la nueva polarización que hay que dar en la Argentina, por eso yo fui un poquito más abarcativo. Dije, ¿quiénes abrevamos de una vertiente socialdemócrata moderna, los radicales, y quienes abrevan de un pensamiento social cristiano? En eso se identifica en general más a un peronismo histórico. Y el propio Raúl Alfonsín hablaba de esto en su discurso de Parque Norte, que fue su gran legado desde el punto de vista ideológico, que lo ponía bajo el manto de un tercer movimiento histórico. Y si no, ¿cuál es el significado de un tercer movimiento histórico? En todo caso, lo que nosotros le incorporamos con esa primavera alfonsinista tan correcta en materia de derechos humanos, en materia internacional, en conquista de derechos, patria potestad compartida, divorcio vincular, incorporación de pactos internacionales con fuerza constitucional en nuestra Constitución, progresiva, es decir, que no se puede retroceder sobre eso, justamente mucha práctica republicana y democrática, para no caer en planteos hegemónicos, dominantes y corruptos. Y llámelo a la reta, porque se va a quedar muy solo. Entonces, no solo radicales, hay que ir a buscar a otros lados. Bueno, yo creo que él también tiene que tener su lugar. De hecho, es visible que tiene un grado de aproximación con sectores del radicalismo de la capital federal. Sí. Eso es innegable. Pero lo no que pasa es que yo tomo pero... las dos grandes vertientes nacionales claro. de la historia argentina, que tienen que tener una línea de convergencia inevitable, porque el Partido Conservador está constituido, se ha constituido y tiene claramente tinte autoritario, y has conformado un estado de excepción con un protocolo de seguridad que es para hacer un estado de tipo policial. Freddy, te voy a hacer una pregunta difícil, por lo que veo va a ser difícil, que es, ¿cuáles te parece que son las habilidades de este gobierno? Y no me refiero a los resultados ni a las decisiones políticas, sino a algo que vos conoces bien, que es más la rosca, la capacidad de negociación dentro del Congreso, entre los gobernadores. ¿Qué es lo que ha logrado políticamente?
No, ha impuesto un estilo que está muy de época, con esto que hablábamos de la nueva derecha, que si bien es universal, aquí ha tenido éxito. Lo que en su momento Guillermo O'Donnell planteaba como la relación líder-masa, que era sustituyendo la representación o salteándose las representaciones. En este caso no es que quiera hacer una simplificación, pero se ha logrado una suerte de liderazgo también con relación a las redes que han jugado un papel, pero eso también puede ser muy efímero, está a tiro de like, digamos, ¿no? Ujú. Puede ser dedito para arriba, dedito al medio y dedito para abajo, porque no tiene básicamente poder territorial. Pero hasta acá han cambiado la agenda. Siempre existe, siguiendo esta cuestión que decía Bannon y algunos otros, de bueno, pelearse con Lali Espósito, con María Becerra o con dentro del propio espectro, con López Murphy, con el de más allá, siempre buscando un enemigo que polarice y polarice mal, que desvíe la atención de los asuntos principales. El asunto principal tiene que ser cómo nosotros logramos que la Argentina, por ejemplo, no caiga en un paso de mayores niveles de desocupación, porque una de las variables macroeconómicas que están disimuladas, escondidas, es la terrible desocupación que va a haber con esta economía primaria, porque muchas empresas felizmente todavía suspenden pero no despiden. Sí, y así todo empieza a haber Y despido. si así todo ha crecido de manera exponencial la desocupación. ¿Nos despedimos o te quedó algo? No, pendiente? estamos. Bueno, Sí. Federico Storani, ex ministro del Interior, ex diputado nacional, básicamente un militante radical, lo hemos visto, y que está mirando planes a futuro. Así que bueno, capaz que hay algún llamado después de esta conversación. Y bueno, vine a Futurock porque es a futuro, pero a futuro inmediato, espero. Gracias, Freddy, por venir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Vino Freddy Storani a Ahora Dicen. El fuego sagrado.